Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy estoy súper emocionado /diagonal de hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y mucho. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman. Y no solo eso, sino que les tengo una noticia bomba, el nombre italiano que Can Yaman usaría para su hijo. Ya saben que Can Yaman es uno de los actores turcos más famosos y queridos a nivel mundial. Con su encanto, talento y bueno su físico, ha conquistado a millones de corazones. Y por supuesto cada movimiento suyo, cada rumor, cada noticia, es un bombazo. Así que prepárense porque hoy les traigo información fresquita, información jugosa y como siempre, con una pizca de especulación y mucho cariño por este actor que tanto nos gusta. Antes de empezar de lleno con el tema principal, me gustaría pedirles un favorcito, si son nuevos por aquí, o incluso si ya me siguen desde hace tiempo pero aún no se han suscrito, háganlo. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre Can Yaman, novelas turcas, farándula, y todo lo que nos apasiona. Suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. De verdad, me ayudarían muchísimo. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gusta lo que les estoy contando. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Can Yaman está en una relación con la presentadora italiana Diletta Leotta. Una relación que ha sido bastante mediática y que ha despertado la curiosidad de muchos, sobre todo por la diferencia de culturas y por el hecho de que ambos son personalidades muy conocidas en sus respectivos países. Y aunque no hay confirmación oficial de matrimonio o planes a corto plazo, los rumores sobre un posible bebé han estado a la orden del día. Y bueno, ¿qué es lo primero que pensamos cuando hay un posible bebé en camino? En el nombre. Así que, ¿de dónde sale esta información sobre el nombre italiano que supuestamente Can Yaman usaría para su hijo? Bueno, como siempre la información viene de fuentes cercanas, de rumores que han corrido por la prensa italiana y turca, y de algunas pistas que se han ido dejando caer, sutilmente, aquí y allá. No es información confirmada al 100%, por supuesto, pero sí es lo suficientemente consistente y recurrente como para que valga la pena hablar de ello y especular un poco. ¿Y a quién no le gusta especular sobre los nombres de los bebés de las celebridades? El nombre que se rumorea, y que muchos aseguran que Can Yaman y Diletta Leotta tienen en mente es Leonardo. Sí, Leonardo. Un nombre clásico italiano con mucha historia, muy elegante y con un significado precioso. Leonardo proviene del germánico Leonard, que se compone de las palabras león y hard. Un nombre perfecto para un futuro hombre fuerte y valiente. ¿Por qué Leonardo? Bueno, primero es un nombre muy italiano, que encaja perfectamente con la nacionalidad de Diletta y con la inmersión de Can en la cultura italiana. Ya sabemos que Can está aprendiendo el idioma, que se está integrando en la sociedad italiana, y que está muy a gusto en el país. Además, Leonardo es un nombre que suena bien en ambos idiomas, italiano y turco, lo cual es una consideración importante para una pareja bicultural como la suya. Pero hay algo más que hace que Leonardo sea un nombre especial para ellos. Se dice que Diletta Leotta siente una fuerte admiración por Leonardo da Vinci, el genio del Renacimiento. ¿Y qué mejor homenaje que llamar a su hijo Leonardo? Un nombre que evoca arte, inteligencia, creatividad y belleza. Un nombre que sin duda estaría a la altura de la figura que representa. Además, si vamos un poquito más allá en la especulación, podríamos pensar que el nombre Leonardo podría tener un significado personal para Can y Diletta. Podría representar la unión de dos culturas, la fuerza de su relación y la valentía de afrontar el futuro juntos. O simplemente podría ser porque les gusta el nombre y creen que suena bien. ¿Quién sabe? Lo importante es que, de ser cierto, es un nombre muy bonito y con mucho significado. Por supuesto, como dije al principio, esta información no está confirmada. Pero los rumores son fuertes, la información se repite en diferentes medios, y todo indica que Leonardo es una fuerte posibilidad. Tendremos que esperar y ver qué pasa, pero la idea de un futuro hijo de Can Yaman llamado Leonardo, a mí me encanta. Pero, ¿qué otros nombres italianos podrían considerar Can y Diletta? La verdad es que Italia tiene nombres preciosos, con mucha historia y tradición. Si pensamos en nombres para niños, podríamos considerar Alessandro un nombre muy popular en Italia, que significa defensor de los hombres.
Elegante con clase y con un toque de romanticismo. Asterisco 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 Matteo asterisco asterisco un nombre que significa don de Dios. Simple pero con mucha fuerza. Muy común en Italia y con una pronunciación sencilla y agradable. Asterisco 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 Francesco asterisco. Asterisco un nombre con mucha historia, asociado con San Francisco de Asís. Un nombre que transmite bondad, humildad y sencillez. Asterisco 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 Lorenzo asterisco asterisco otro nombre clásico italiano, que significa coronado de laurel. Elegante con un toque de sofisticación. Asterisco 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 Eduardo asterisco asterisco un nombre que significa guardián de la riqueza. Un nombre que transmite fortaleza y nobleza. Y si pensamos en nombres para niñas, las opciones también son infinitas. Asterisco 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 Sofía asterisco asterisco un nombre muy popular a nivel mundial, y en Italia no es la excepción. Significa sabiduría. Un nombre dulce y con mucha personalidad. Asterisco 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 Giulia asterisco asterisco un nombre clásico y elegante que significa descendiente de Júpiter. Un nombre con mucha historia y tradición. Asterisco 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 Aurora asterisco asterisco un nombre que significa amanecer. Un nombre poético, romántico y con mucha belleza. Asterisco 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 Chiara asterisco asterisco un nombre que significa clara, brillante. Un nombre sencillo pero con mucha fuerza y energía. Asterisco 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 Alesia asterisco asterisco una variación de Alessandro, que significa defensora de los hombres. Un nombre con mucha clase y encanto. Como ven, Italia es un país que tiene nombres preciosos para todos los gustos. Pero volviendo a Leonardo, a mí me parece una excelente elección. Es un nombre con mucha personalidad, con mucha historia y que encaja perfectamente con la situación actual de Canjaman y Diletta Leotta. Lo cierto es que independientemente del nombre que elijan, estoy seguro /a de que será un nombre precioso y significativo. Lo importante es que sea un nombre que les guste, que represente sus valores y que les haga felices. Y por supuesto que el futuro bebé esté sano y feliz. Así que manténganse atentos a las noticias, porque seguro que pronto tendremos alguna novedad sobre este tema. Y como siempre yo estaré aquí para contarles todo lo que se sepa. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la información, que les haya entretenido y que hayamos pasado un rato agradable juntos. Ya saben que me encanta compartir con ustedes mis conocimientos sobre Canjaman, sobre las novelas turcas y sobre todo lo que nos apasiona. Antes de despedirme, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en el vídeo de hoy. Asterisco hablamos sobre los rumores de un posible hijo de Canjaman y Diletta Leotta. Asterisco analizamos el nombre italiano que se rumorea que usarán Leonardo. Asterisco discutimos el significado del nombre y por qué sería una buena elección. Asterisco mencionamos otros nombres italianos posibles, tanto para niño como para niña. Asterisco y por supuesto especulamos un poco y nos divertimos con el tema. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Me encanta saber que están ahí, que me acompañan en mis locuras y que compartimos la misma pasión por Canjaman y por el mundo de las novelas turcas. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué les parece el nombre Leonardo? ¿Qué otros nombres italianos les gustan para un futuro hijo de Canjaman? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Déjenme sus ideas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más gente pueda disfrutar de este contenido. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Ciao.